Comentando las noticias. Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Comentando las Noticias. Aquí le traigo un programa especial que es una respuesta a una intrusa aliada de la dictadura de Cuba, Ana Hurtado. Esta señorita se ha sometido a hablar cosas de Cuba, que conozca o no conozca a Cuba, no tiene potestad para hablar nada de Cuba porque ella no es cubana. Hace un tiempo atrás yo saqué un video que lo voy a poner precisamente aquí en esta pantalla. Y ese video habla, precisamente se titula el video, "Ningún extranjero sabe más de Cuba que un cubano". Y ese video sería bueno que lo escuche Ana Hurtado, porque Ana Hurtado se somete a decirle a los cubanos esto que está aquí. Esto viene en el periódico cubano. Comunista española Ana Hurtado pide paciencia y valentía a los cubanos ante las carencias. Se ve que ella no disfruta de ninguna carencia. Es española, no es cubana. Y prácticamente cuando se dedica a hacer estas cosas es porque Ana Hurtado vive de la política con Cuba. Ella vive de esto. Esto es un negocio. La dictadura paga a muchos testaferros por el mundo que se dedican a esta cosa. La defensora del castrismo reconoce la crisis en Cuba, pero culpa el embargo y quita toda responsabilidad al gobierno. En una nueva burla al pueblo cubano, la comunista española Ana Hurtado, conocida defensora del castrismo, ha osado pedir paciencia y aún más valentía a los antillanos para hacer frente a la crisis socioeconómica que atraviesa el país, una de las peores en su historia. En un artículo titulado Paciencia y publicado en el medio oficialista Cuba Debate, escuchen bien dónde lo publicaron, en Cuba Debate, un periódico del régimen, un medio oficialista del régimen. Quiere decir que estos son propagandas del régimen, la usan a ella como muchos otros en el exterior, que no son cubanos, para hablar de Cuba. Estos personajes son enemigos del pueblo de Cuba, porque quien se declara amigo de la dictadura que oprime al pueblo de Cuba, que es enemiga del pueblo de Cuba, es enemigo del pueblo cubano. Y estas personas que le dan su solidaridad a una dictadura que somete al pueblo cubano por 64 años, que no sé cómo todavía puedan existir personas que después de 64 años de dictadura y tiranía, y viendo que Cuba se está quedando desolada, que todo el mundo se está yendo, todavía tengan la osadía de decirle al pueblo que tengan paciencia y valentía. ¿Ok? Cuba Debate. La europea afirmó que el pueblo cubano muestra valentía y paciencia ante la falta de medicamentos y bienes de primera necesidad que escasean porque un bloqueo caprichoso y delincuente no permite que el país pueda hacer negocios y darle de comer a su gente. No por responsabilidad de gobierno. Deja rotundamente claro más adelante. Esta señorita está exonerando de culpa a quien es el principal responsable de la necesidad del pueblo cubano. Porque no fue el bloqueo de Estados Unidos quien inventó el INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. No fue el bloqueo de Estados Unidos, como ella dice, quien inventó acopio. No fue el bloqueo de Estados Unidos quien sacó a los campesinos de los campos y lo puso a vivir en la ciudad, en edificios del Gran Panel Soviético. No es el bloqueo de Estados Unidos el que persigue a los que buscan en el campo y a los que siembran para vender en la población y darle de alimento a la población. No es el bloqueo de Estados Unidos. Ni el bloqueo de Estados Unidos tiene que ver nada con viandas, frutas y hortalizas, que el pueblo de Cuba es un país bien fértil. Cualquier legumbre tú tiras en el piso y prácticamente se da. Pero esta señorita quiere limpiar la imagen de un régimen que no se preocupa por su pueblo, que no hace nada por su pueblo y que solo se preocupa por
por buscar dinero, porque por inventar testaferro, montar negocios en el extranjero con testaferro. A lo mejor esta señorita tiene algún negocio por ahí montado en España o no sé dónde. Tiene algún negocio que, por supuesto, es un negocio del régimen y es una testaferra del régimen, y con lo único que tiene que pagar es con estos papelazos ridículos que está haciendo. Entonces, lo anterior dicho con total desfachatez, como proliferan los ejemplos de que la cúpula cubana y sus aliados dentro de la isla no solo pactan negocios para proveerle la comida y demás productos de primera necesidad, sino que lo hacen con empresarios radicados precisamente en Estados Unidos. Esos empresarios, digo yo entre paréntesis, esos empresarios radicados en Estados Unidos, como en otros países, no son más que los testaferros a los que antes mencioné. El problema es que venden los productos en Cuba a precios desorbitantes que el cubano de a pie no puede pagar, y lo hacen sin menor cargo de conciencia a pesar de ser socialistas, mientras las fallidas políticas comunistas impiden el desarrollo de la industria nacional. Por ejemplo, que hablan bien del socialismo de Nicaragua, bueno, ellos hablan de lo que viven en su país. Pero de tu país, tú no puedes hablar del mío, porque tú no conoces el mío. ¿Me entienden? Entonces, el problema es que venden los productos, como dije ahorita, a precios desorbitantes, mientras la fallida política comunista impiden el desarrollo de la industria nacional. Apenas ayer mismo trascendió el caso del represor castrista Joandy Riverón, alias Cristian, dueño de marca Mats Sur, un negocio de la micro, pequeñas y medianas empresas privadas, MIPYMES. Aquí quiero hacer un paréntesis también para explicar por qué Cuba no avanza. Cuba no avanza porque el régimen no hace aperturas reales para que el pueblo avance. Él se pone a hacer inventos como esto mismo de MIPYME, ¿no?, de bancarización y todas las cosas esas. Todos esos inventos son lo que tiene al país en la ruina. Ningún otro país está inventando tanto y por tanto invento, que en lugar, cuando hay una crisis, ellos en vez de buscar soluciones que ya existen para la crisis, no, ellos no cogen esas soluciones. Ellos se ponen a inventar soluciones que le dé provecho a ellos porque ellos viven de la crisis. La MIPYME que estábamos hablando de este muchacho, Joandy Riverón, Mats Sur, vende pollo en Villa Clara importado desde Estados Unidos. Y esto es solo un ejemplo de las tantas cosas de aquí de Estados Unidos que van a Cuba. Y yo no veo el bloqueo por ninguna parte. Yo le preguntaría a esta señorita, testaferra del régimen, que para mí no es otra cosa, ¿qué tiene que ver malanga, papa, yuca, ñame, boniato, frutas, hortalizas y legumbres con Estados Unidos, ni con el embargo comercial y financiero que se le impuso al régimen, no al pueblo? Ahora van a entender. Estados Unidos le impuso al régimen cubano un embargo, al régimen cubano, no al pueblo cubano. Pero el gobierno dictatorial del régimen cubano le impone un bloqueo al pueblo cubano y culpa a Estados Unidos para limpiarse del embargo. ¿Ya entendieron? Esto es una doble jugada. Y los doble moral, como esta señorita, se ponen a hacerle el juego al régimen o le está sacando provecho, porque la mayoría de los que se dedican, siendo extranjeros, a hacer esta campaña publicitaria y enfrentarnos a los cubanos con estas barrabasadas es porque están recibiendo dinero. Para adentrarse más en la falsa imagen de estos personajes, intentan vender al mundo en beneficio del régimen. Hurtado sostiene puede haber más o menos desarrollo material, no por responsabilidad del gobierno. Aquí está de nuevo exonerando de culpa al creador de la tragedia. Pero el programa educativo y la seguridad es algo intocable en el pueblo cubano.
es el futuro y eso nada ni nadie lo puede arrebatar. A esta señorita yo le digo que yo fui estudiante en Cuba. Yo tuve educación en Cuba y el régimen cubano no educa. El régimen cubano adoctrina. Desde que tú llegas, desde que tú vas a preescolar, ya te están diciendo el lema: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Ni siquiera como Martí, que es el héroe nacional. No, como el Che. ¿Quién era el Che? Otro extranjero intruso igual que ella, que llegó a Cuba y tuvo 2 meses en Cuba, cuando en la Constitución de Cuba, que está vigente todavía, la de 1940, establece que para ser ciudadano cubano tiene que estar 5 años viviendo como residente en la isla y después tener 1 año de haber pedido la residencia, 6 años. Y este señor con 2 años, nada más de haber llegado en diciembre del 56, ya en enero del 59, ya era ciudadano cubano. Un intruso que fue a Cuba a matar cubanos. Así es, hay que tener cuidado con estos personajes porque en caso de una guerra se meten allí a matar cubanos también. Entonces, el problema educacional en Cuba, ya se lo digo por lo claro, no es el futuro. Eso nada puede arrebatar nunca. Si se puede arrebatar. No hay ningún futuro en un sistema de educación que se empeña en adoctrinar en una ideología fracasada, que es la misma ideología que esta defiende y que está puesta en Cuba como política de Estado, que el único resultado favorable que ha dado al régimen es un apartheid político ideológico, donde los que piensan como ellos son los dueños y señores feudales de la república y los que no piensan como ellos son la basura que ellos desechan. También en este caso alcanza un par de ejemplos de desmentir la insultante tergiversación de la realidad. El programa educativo cubano no tiene razones para vanagloriarse en la actualidad con el déficit de maestros que ha implicado la contratación de profesores cada vez menos preparados y con menos ganas de impartir clases por la poca remuneración que recibe, la falta de libros y todo tipo de materiales educativos, la falta de infraestructura del sector, la mala alimentación que nunca la enseña. Abro un paréntesis aquí respecto a esta educación que esta señorita defiende. Por ejemplo, los médicos fueron formados en Cuba. Sin embargo, cuando se gradúan, ¿cómo le pagan al régimen la carrera? Los manda a jinetear por el mundo y donde quiera que tú ves que llegan, parecen un batallón militar y no un batallón médico, llegan con la bandera cubana, con la imagen del Che o de Fidel, defendiendo su ideología. ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto es educación para ser médico o esto que aprendieron de médico? ¿Qué más aprendieron ahí? Aprendieron otra cosa que lo están mostrando en las imágenes que hay por donde quiera cuando ustedes ponen en Google médico cubano. Van a ver un grupo de cubanos vestidos de blanco con la bandera y con la imagen de Fidel o del Che. ¿Esos son médicos? Esos no son médicos, esos son políticos. Esos son testaferros, esos son mercenarios que están sirviéndole a la dictadura. El médico de conciencia y el médico que se respete sabe que a lo que tiene que rendirle pleitesía es al tratado este, que ahora no me recuerdo el nombre, de Hipócrates. El pacto hipocrático, no al pacto revolucionario con la revolución ni con nada por el estilo. Entonces, cierro el paréntesis. Basta con ver el pasado lunes la vuelta a las clases de los escolares. Mira el sistema educativo de un pueblo y verás su progreso. Mira las caras de los padres, de los alumnos, y verás la esperanza. Agrega, ocultando que los rostros de los cubanos en realidad cada día reflejan más la desesperanza generalizada y el aumento sin precedentes de la emigración. Es una muestra de que todos buscan escapar de la forma que sea de tanta miseria. ¿Qué tú defiendes si tú no eres cubana?
¿Qué tú defiendes si tú no eres cubana? ¿Por qué tú defiendes a una dictadura que hace emigrar al pueblo cubano? Anita Hurtado, déjame explicarte algo. El inicio del curso escolar es angustioso y desesperante. Para una madre cubana no hay libros, no hay maestros, no hay sillas. Todo es pura apariencia. No hables más de los cubanos, que no te hemos dado esa potestad. No insultes nuestra inteligencia diciendo que nos quiere manipular desde Estados Unidos. Le respondió una madre cubana en las redes sociales del medio oficialista. Abro un paréntesis aquí para hablar yo. ¿Quién le ha dado potestad a ella para hablar por nosotros los cubanos? El régimen castrista, que le paga para que haga eso. ¿Por qué lo hace? Porque admira el régimen castrista. Pues habla del régimen castrista. No hable de los cubanos. No estamos en contra de que tú admires a unos revolucionarios hipócritas que no fueron revolucionarios en ningún momento. Porque dentro de poco te voy a sacar por aquí la historia de la verdadera revolución, que quien la hizo fue Pío Socarrasco y no fue Fidel Castro. Fidel Castro fue una persona que fue escogida por Pío para ayudarlo a hacer la revolución, y Fidel Castro terminó traicionando a Pío y después traicionando a todo lo que con él traicionaron a Pío. Tampoco hay motivos para alzar como estandarte la seguridad ciudadana, cuando el aumento de las crisis socioeconómicas en el país le ha seguido de la mano una ola de hechos delictivos que van desde robos con violencia hasta cruentos homicidios. Hasta la policía, entre paréntesis, también está robando. ¿Por qué? Porque la policía también tiene que vivir. Hasta cruentos homicidios. Las redes sociales son un testimonio palpable de semejante problema, y de lo que se avisora es apenas una parte, pues todos los incidentes no trascienden en el ciberespacio y el gobierno no ofrece estadística del respecto o al respecto. Busca imágenes, Anita, del 11 de julio de 2021 en Cuba, y el 12 y el 13 también, y verás la opinión verdadera y lo que realmente piensa el pueblo cubano. Porque la única que aquí defiende esa dictadura eres tú, no es el pueblo cubano. Y cuando tú defiendes a la dictadura que oprime al cubano, la dictadura por la que el cubano se va de Cuba, entonces tú sí eres una aliada de la dictadura, pero eres enemiga del pueblo cubano, como lo fue el Che Guevara y como lo han sido todos los bandidos que hay por ahí regados por el mundo, igual que tú. Entonces, como dice la autora, de semejante falta de respeto al pueblo, hace falta que continúe la desdicha del cubano. Ciertamente son muchas, y se resolverán con paciencia y valentía, sino con un cambio de gobierno. Porque sí, la responsabilidad es del régimen castrista ante todo. Abro un paréntesis. El régimen castrista ha tenido 64 años para resolver los problemas de Cuba, y lo que ha hecho es poner a pasar trabajo a 4 generaciones de cubanos y no ha resuelto nada. Ya no va a resolver nada. Y lo único que ha hecho es involucrarse con todos los regímenes comunistas, delincuentes, narcotraficantes y los terroristas y todo la pudredumbre del mundo. Lo único que ha hecho es apoyar esta dictadura. ¿Entiendes? Las desdichas del cubano ciertamente son muchas y no se resolverán con paciencia y valentía, sino con un cambio de gobierno. Porque sí, la responsabilidad es del régimen castrista ante todo, y eso hasta Ana Hurtado lo sabe, también como ella dice, pero en sentido contrario, ya nadie le cree ese cuento mal contado. Aquí termina la cita de Ana Hurtado, a la que yo le he contestado las cosas, y además le voy a dejar este video que le voy a dejar aquí para que ella escuche que no debe de ser intrusa donde nadie la llamó. ¿Entienden? Que tengan unas buenas noches y nos vemos en un próximo video. Hola, buenos días. Este video lo voy a hacer para poner los puntos sobre las IES. Sí, puntos sobre las IES. ¿Por qué digo esto? Porque ningún extranjero puede saber más de una situación de un país que el natural del país, que el que vive en ese país, que el que ha sufrido las consecuencias
de un gobierno en ese país. Hay muchos extranjeros, entre los que se destaca Andrés Manuel López Obrador, Angela Merkel y otra gente por ahí, que dan por sentado que en Cuba es un sistema bueno, un sistema... Todo lo contrario de lo que dicen cubanos nacidos allí. Personas extranjeras que van a Cuba se ajuntan con el gobierno millonario y capitalista de Cuba. Recorren los lugares capitalistas que tiene el régimen en Cuba y se van para sus países con esa imagen, y esa es la imagen que venden al mundo. No recorren el pueblo de a pie. No andan con la gente del pueblo. Y entonces, cuando están en sus países y hablan sobre Cuba, ¿qué es lo que hablan? Que Cuba es un paraíso, que Cuba esto, que Cuba lo otro. Para tú hablar, extranjero, de Cuba, tú tienes que ir por tu cuenta, bajarte en el aeropuerto, coger un taxi, ir para la ciudad, y a cualquier ciudadano que tú veas vendiendo periódicos, vendiendo cualquier cosa en un parque, a juntarte con él y decirle que te enseñe la ciudad. Caminar con él por los pueblos, ciudades, por los campos. Y cuando tú veas la miseria que existe en Cuba, entonces todo lo que tú hables de Cuba va a ser la realidad. Mientras tú vayas a Cuba y te dejes guiar por el régimen que gobierna Cuba, usted va a salir de Cuba hablando cosas buenas, porque el régimen vive cosas buenas. El régimen es un régimen capitalista, tiene negocios, hoteles, restaurantes, centros turísticos, capitalistas, al que el pueblo no tiene acceso. Y cuando tú vas a un lugar de eso, usted va a ver gente allí adinerada, usted va a ver gente que tienen carro, usted va a ver turistas extranjeros, pero usted no va a ver un ciudadano cubano. Entonces, no es justo que ustedes den una solidaridad al pueblo de Cuba cuando dicen que es al pueblo de Cuba, pero a quien se le están dando es a la dictadura que oprime al pueblo de Cuba. Por ejemplo, ayer López Obrador oí que le había dado ayuda al pueblo de Cuba en solidaridad con el pueblo de Cuba y le mandó a Díaz-Canel 50 ambulancias y no sé cuántas cosas más. Al mandársela a Díaz-Canel, que se hace representar al pueblo de Cuba, no se la está mandando al pueblo de Cuba, porque Díaz-Canel no representa al pueblo de Cuba. Díaz-Canel representa al Partido Comunista de Cuba, y lo que se le entregue a Díaz-Canel en nombre del pueblo de Cuba va para el Partido Comunista de Cuba, y el pueblo no lo recibe. Y si lo recibe a migajas, porque se lo venden. ¿Entendieron? Entonces no hablen más solidaridad con el pueblo de Cuba. Cuando sea solidaridad con el pueblo de Cuba, debe ser directamente ayuda al pueblo de Cuba, no a través del gobierno. Porque el gobierno que nosotros catalogamos como desgobierno no representa al pueblo de Cuba. Por supuesto, es el desgobierno del pueblo de Cuba el que divide a la sociedad en dos bandos: los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Ahora, si usted lo une los dos, todos son patriotas. Fíjense que cuando la dictadura habla de defender la revolución, no habla de defender la patria. Porque ellos son una revolución, son ellos la revolución. La patria no le importa, y la patria es el pueblo. Ellos le robaron la soberanía del pueblo de Cuba y se la adjudicaron al Partido Comunista de Cuba. Entonces no digan más que están solidarizándose con el pueblo de Cuba. Díganse que están solidarizándose con la dictadura que oprime al pueblo de Cuba y se están convirtiendo en enemigos del verdadero pueblo de Cuba. Tengan buenos días.
Comentando las noticias.